Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 11 de La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana dialogamos con Enrique Fernández Toledo. Él es el encargado de los asuntos de Puerto Rico del Center for American Progress. Este es un think tank progresista con base en Washington, D.C. y que ha comenzado a establecer un área de trabajo sobre asuntos relacionados a Puerto Rico. Con Enrique hablamos sobre los trabajos del Center relacionados a Puerto Rico y una visita reciente que realizaron en donde se reunieron con diferentes funcionarios del gobierno, especialmente legisladores y alcaldes, y también estuvieron de visita en varias comunidades viendo de primera mano los estragos relacionados con el huracán María, que ese es, según nos comenta, la prioridad número 1 en este momento del centro, de ayudar a Puerto Rico en la reconstrucción luego del huracán María. También hablamos sobre otros temas que tienen relación con Puerto Rico y que se discuten en la capital federal, como el tema del estatus, si el centro va a tratar el tema del estatus y cómo él ve la posibilidad de que se atienda una petición de estadidad en lo que queda de Congreso. Esta entrevista se realizó antes de que la comisionada residente Jennifer González presentara el acta de admisión en el Congreso. Es un diálogo muy interesante que tengo con Enrique, ya que es la primera vez que un think tank establece los temas de Puerto Rico como uno de sus áreas de estudio y de acción de manera permanente. Así que es importante que le sigamos la pista y estemos informados de lo que están haciendo. La próxima semana tendremos un episodio muy especial, el episodio número 12 de este podcast. Será el último episodio durante el mes de julio y coincide con el fin de semana de la final de la Copa Rusia 2018. Y para ese episodio tendremos de invitado al comentarista y periodista deportivo chileno Cristian Bozo. Cristian es de los narradores originales de la cadena Fox Deportes en español para las transmisiones de la UEFA Champions League, la principal competencia de clubes de fútbol en el mundo. Con él hablaremos un poco sobre su trayectoria profesional y también obviamente analizaremos el Mundial de Rusia 2018 y ya para esa fecha tendremos a los equipos finalistas, así que espero que puedan disfrutar esa entrevista. Ese episodio también estará disponible a través del podcast Un Mundo, Un Fútbol, donde comparto con el amigo Ulises Toledo todas las incidencias relacionadas al Mundial Rusia 2018. Ese podcast está disponible desde la primera semana del Mundial y lo puede escuchar a través de la plataforma de Podbean. De hecho, Ulises me acompañará durante esa entrevista que estaremos también aprovechando para analizar el Mundial y hablar un poco sobre la final. Ese será el último podcast para el mes de julio. Ya regresaremos en agosto. Vamos a coger un par de semanas de descanso y ya en agosto tendremos varias entrevistas a varios aspirantes al Congreso de los Estados Unidos y algunas carreras estatales, ya que estamos cerca de los midterms y es importante observar cómo los asuntos que están en la discusión pública afectan a Puerto Rico y a nuestros hermanos en la diáspora. Recuerda que me puedes seguir a través de las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que puedas ver y escuchar todos los episodios de este podcast. Recuerda que este podcast está disponible a través de todas las plataformas favoritas para escuchar podcasts.
Solo tienes que suscribirte y te llegará una notificación cada vez que este podcast esté disponible. Recuerda que La Ventana se publica todos los viernes. Y ahora les dejo con la entrevista a Enrique Fernández Toledo. Enrique Fernández Toledo, bienvenido a La Ventana. Muchas gracias, Rafael, por la invitación y con mucho gusto participo contigo en esta entrevista. Mira, cuando uno va a trabajar asuntos de Washington, asuntos importantes, uno lo que siempre le dicen a uno es que busque a alguien que conozca a alguien. Cuando me tocó a mí trabajar asuntos de Washington, a mí me dijeron tienes que hablar con Kiko. Entonces Kiko es Enrique Fernández Toledo, que en ese momento estaba en la oficina del congresista Gutiérrez, congresista de Illinois, puertorriqueño, y entonces era como una especie de embajador o coordinador at large de asuntos en Puerto Rico en el Congreso. ¿Cómo tú llegas al Congreso de los Estados Unidos? Tú eres desde Río Piedras, Puerto Rico. Pues brevemente, Rafael, nací y me crié en la isla. Asistí a las escuelas de la Universidad de Puerto Rico, la elemental, la intermedia y la superior de la Universidad de Puerto Rico. Estuve 2 años y medio en mi querida Yupi. De ahí me transferí a continuar estudios a Florida State University en Tallahassee. De ahí pasé a seguir estudios graduados en la Universidad de Wisconsin en Madison. Y de ahí bajé porque Madison es bien al norte. Bien al norte y bien frío. Y bien frío. Y te puedo hacer historias sobre eso. ¿Qué estudiaste ahí? ¿En qué fue la maestría? Pues yo terminé una maestría, terminé un bachillerato y una maestría en Florida State, en Tallahassee. Okay. En Madison no terminé grado. Okay. Estaba estudiando, mi idea era estudiar un doctorado en el área de desarrollo económico. Okay. Yo hice un bachillerato en economía y una maestría en relaciones internacionales con énfasis en desarrollo económico. Okay. Pero entonces fui al doctorado a Madison, no lo terminé. Allá me divorcié, me volví a casar. La vida. Y entonces decidimos ir a Chicago, donde conocí el entonces concejal, Luis Gutiérrez, y cuando él fue el primer hispano electo al Congreso por todo el medio oeste de los Estados Unidos en noviembre del 92, él me pidió que lo acompañara a Washington y estuve con él 20 años. ¿Y tú trabajaste en su campaña de elección? Yo no era miembro de su campaña, yo pertenecía a un grupo que se llama, que todavía existe, que se llama la Agenda Puertorriqueña de Chicago. Okay. Y ese grupo apoyó a bastante, quizá a todos los candidatos puertorriqueños en la elección del 92. Okay. O sea, yo asistí a la campaña del congresista, pero desde afuera de la campaña. Yo no era de su equipo de trabajo en la campaña. Yo estaba envuelto en la comunidad puertorriqueña de Chicago y en ese momento trabajaba con el canal de Telemundo de Chicago, el canal 44. Okay. Y yo estaba en lo que en otros canales es Relaciones Comunitarias. En el canal nuestro era Promociones, porque mi gerente general consideraba que la mejor promoción del canal era el envolvimiento con la comunidad. Okay. Me trajo a trabajar en ese. O sea que tú siempre tu relación fue con la comunidad en Chicago trabajando asuntos, me imagino que más bien hispanos, ¿no? Sí, yo trabajé con la Universidad San Agustín College, trabajé después con Aspira, fui el Deputy Director de Aspira en Illinois, y de ahí pasé al Canal 44, y de ahí es que vengo a Washington con el congresista. Okay. Y entonces aquí estuve 20 años con el congresista, como tú dices, pues atendiendo los asuntos de Puerto Rico para el congresista. Que como tú sabes, pues fue mucho trabajo. Sí. Se hizo mucho trabajo durante esos 20 años. Muy intenso. Muy intenso. Eso, ¿cómo 20 años, remóntate al 1992 versus cuando saliste en el 2013? ¿Cómo
ha cambiado el panorama de los asuntos de Puerto Rico durante ese periodo? Bueno, ¿Ha sentido ese cambio? el cambio más drástico, más visible, es lo que ocurre durante la tormenta, Okay. con los estragos de la tormenta. O sea, aquí estuvo pues el debate sobre la sección 936. Estuvo el asunto de Vieques, que captó bastante la atención porque tenía que ver con una base militar de Estados Unidos. Captó bastante la atención, pero cuando la Marina sale de Vieques, Puerto Rico vuelve a caer en el olvido. O sea, se apagó el tema. Hubo atención sobre el tema de la base, realmente no tanto sobre el tema de Puerto Rico. Yo te diría que luego, pues con el tema de promesa, por la cuestión de el posible impacto que la quiebra de la finanza del gobierno podían tener sobre el mercado de bonos municipales, pues ahí hubo atención también, pero una atención más especializada, o sea, la gente más interesada en los temas de las finanzas, etcétera. Lo que verdaderamente rompió los esquemas tradicionales fue lo que ocurre con el huracán. Eso aquí por varios, yo te diría que casi por 2 meses, aquí todos los noticieros. 2 meses de cobertura intensa. Intensa, o sea, pero te estoy hablando de intensa. En muchas ocasiones los noticieros abrían con el tema de Puerto Rico. ¿Y qué? O sea, ¿qué es lo que llamaba tanto la atención? ¿Era la fuerza del huracán? ¿Era el desastre humanitario? Correcto. O sea, y la combinación, obviamente, de la respuesta federal. Esa. La combinación de lo extenso e intenso de los daños ocasionados por el huracán, la tragedia humana que estaba envuelta, y lo que se percibió por, yo te diría, una mayoría abrumadora del pueblo norteamericano como una respuesta inadecuada de parte de las autoridades federales, fundamentalmente de las autoridades federales. O sea, en Puerto Rico puede haber un debate sobre si fue adecuado o no la respuesta del gobierno de Puerto Rico. Eso es un debate en Puerto Rico. Aquí el debate siempre ha sido fundamentalmente si fue adecuado o no la respuesta del gobierno federal. Ese ha sido el debate aquí. Y la cobertura noticiosa, pues, oscilaba entre cubrir la tragedia humana y los daños que ocasionó oscilaba junto a la consideración de cuál fue el nivel, cuán apropiado fue o inapropiado fue la respuesta del gobierno federal. Sí, tú siendo un veterano de asuntos de Puerto Rico en Washington y obviamente de Washington como tal, ¿no? Viendo cómo se había manejado desastres similares, por ejemplo, Katrina. ¿Cómo tú evalúas esa respuesta del gobierno de Estados Unidos? ¿Cuál es tu evaluación? La evaluación mía y la evaluación del Center for American Progress, para el Progreso Americano, para quien trabajo, la evaluación de que fue totalmente inadecuada. O sea, cuando tú miras la respuesta federal a la situación en Texas y en Florida, inclusive la respuesta federal a las áreas en California que fueron afectadas por el fuego, sí, y la comparas con la respuesta a la situación en Puerto Rico, o sea, no hay comparación. Sencillamente no hay comparación. O sea, y vamos a mirar, a comparar chinas con chinas y botellas con botellas. Claro. O sea, tú miras el mapa de Puerto Rico y el tamaño de la tormenta y tú te das cuenta que Puerto Rico fue totalmente arropado por la tormenta. Sí. Ahora, tú miras el mapa de Texas y miras en las áreas afectadas por el huracán y miras en Florida, las áreas afectadas por el huracán, tú te das cuenta que hubo muchas áreas en ambos estados que no fueron afectadas por los huracanes. En Texas fue ese
un área de Texas, de Houston específicamente, fue que recibió el impacto bien duro, especialmente de las inundaciones. Entonces tú tienes uno de los estados más grandes, más poderosos, más ricos de la Unión de Estados Unidos, que en esencia no fue afectado por el huracán. Tienes un área que fue afectada. O sea que encima de que la respuesta del gobierno federal fue mucho más rápida y mucho más efectiva, tú tienes un gobierno estatal que tiene todo un estado funcionando, que puede ayudar el área que fue afectada. Lo mismo y que tiene los recursos. Y que tiene los recursos. Lo mismo en Florida, lo mismo en California. Tú sabes, la economía de California es de las economías más grandes del mundo. La quinta economía. Tú tienes un área afectada, una área pequeña afectada por los fuegos, y no solamente tú tienes una respuesta federal adecuada y rápida y efectiva, tú tienes un gobierno estatal en capacidad de reaccionar también. En Puerto Rico tú tienes una isla que es totalmente devastada por este huracán, por ende la necesidad de una respuesta federal adecuada era mayor en Puerto Rico que en los otros lugares, y la respuesta en esos lugares fue mucho más rápida y mucho más efectiva que donde se necesitaba que más que lo fuera. Claro. ¿Y a qué tú le achacas esa falta de ayuda comprensiva, por el hecho de que somos una isla, por el hecho de que los recursos estaban esparcidos atendiendo a otros asuntos, o simplemente al gobierno de los Estados Unidos, al presidente, para ser más específico, no le interesó la respuesta como tal del tema de María? Bueno, las respuestas del presidente y las expresiones del presidente Trump sobre la situación de Puerto Rico, donde básicamente él dijo que los puertorriqueños quieren que se lo hagan todo, que tú y yo sabemos que nuestro pueblo se tiró a la calle. Así es. Inmediatamente después. Inmediatamente a remover árboles, a rescatar vecinos que estaban aislados, a hacer todo lo indecible. Con los pocos o muchos recursos que teníamos. Con las manos. Con las manos. O sea, esa expresión no puede ser menos que una expresión racista. Y tú ves la forma que FEMA ha respondido en su historia en las comunidades de gente de color. Por ejemplo, Katrina, el desastre humanitario que... Fue un desastre humanitario. Y Luisiana es un estado. O sea, no tiene que ver con la condición política de Puerto Rico, porque Puerto Rico no es un estado, y la relación de FEMA con Katrina es bien similar a la relación de FEMA con Puerto Rico. Correcto. Y tienen dos condiciones políticas diferentes. O sea, porque Luisiana es un estado con 2 senadores y no sé el número de congresistas que tienen. Y la respuesta a Katrina fue muy similar a la respuesta a la situación de Puerto Rico. Muy similar. O sea que ciertamente tú puedes incluir otros factores, por ejemplo, de que Puerto Rico es una isla, que no es lo mismo traer las cosas por barco que por camión en California o en Texas o en Florida, ciertamente, pero la función de FEMA es precisamente hacer planificación para esas situaciones. Y si tú sabes que en Puerto Rico no se tiene suficientes materiales de respuesta a emergencias, pues tú tienes que almacenarla, claro, precisamente porque se va a tardar en llegar en barco. Tienen que estar ahí los recursos. Tienen que estar en la isla, tienen que estar almacenados, tiene que haber sistemas. O sea, ¿cómo es posible que en Puerto Rico se hayan interrumpido las telecomunicaciones, y que en Irak, en zonas de guerra, donde se interrumpen las comunicaciones por la naturaleza del conflicto, de la guerra, el ejército, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son capaces de inmediatamente restablecer las comunicaciones? No vayamos tan lejos de Irak, Panamá, sacamos un presidente, un sitting president de allí, invadieron ese país en 72 horas, ya estaba todo federalizado y se llevaron a Noriega.
que es algo que es el tipo de operación que uno esperaba como respuesta a. O sea, aquí habían los primeros 3 días, habían 3, 4 helicópteros solamente sobrevolando Puerto Rico. Bueno, y entonces además de eso, pues tú tienes otros factores como por ejemplo una ley Stafford que no se aprobó en el Congreso pensando en Puerto Rico. ¿Cuál es esa ley? La ley Stafford es la ley que provee para los fondos de emergencia de FEMA. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, pues esa ley proveía para que se reconstruyera la red de distribución eléctrica a como estaba antes del huracán. Pero obviamente es absurdo en Puerto Rico restablecer una red eléctrica a como estaba antes del huracán, porque era un desastre antes de que estuviera el huracán. Que estaba golpeada por años de ineficiencia y de malos manejos. Exacto. Y entonces, ¿cómo es que tú vas a utilizar los escasos fondos públicos para reconstruir una red al estado que estaba antes del huracán, cuando antes del huracán era un completo desastre? Si vas a utilizar billones de dólares en fondos públicos, pues tú debes construir una red de distribución eléctrica que sea capaz de evitar que sea destruida por el próximo huracán. Claro. ¿Me entiendes? Porque si no, ¿qué va a pasar? Viene otro huracán, destruye esa red de distribución eléctrica y los contribuyentes de Estados Unidos tienen que volver a poner billones de dólares para construir una. O sea, ¿en qué cabeza cabe? La ley fue enmendada, desafortunadamente no es de forma adecuada todavía, porque ahora la ley lee de que se va a reconstruir la red de distribución eléctrica a los estándares de la industria. Nuevamente, tú tienes una isla tropical. Tú no puedes construir la red de distribución eléctrica a los estándares de la industria en Oklahoma. En Oklahoma o en Texas, es otra cosa. Es otra cosa. O sea, tú tienes que construir la red de distribución eléctrica en Puerto Rico para que sostenga vientos huracanados de 175 millas por hora. O sea, eso tú no lo vas a ver en Oklahoma. Claro. Excepto en el área pequeña que te coge un tornado. El corredor de los tornados. Es pequeño, literalmente, son bien pocas millas cuadradas que te cubre un tornado. En un huracán en Puerto Rico te coge toda la isla. O sea que la reconstrucción de eso tiene que ser atendiendo las condiciones particulares de Puerto Rico. Y con el cambio climático, que este tipo de evento cada vez va a ser más fuerte y más frecuente. Que ese es uno de los problemas que tenemos. Que conocedores del tema están prediciendo. Yo no soy experto en el tema, no puedo afirmarlo con conocimiento propio, pero ciertamente eso es lo que se ha planteado por gente que conocen del tema. Claro. De eso seguiremos hablando un poco, me imagino, más adelante sobre María, porque hay tantas cosas que se pueden hablar. Ahora estás en el Center for American Progress. Háblanos del centro, cuál es su misión y qué es lo que hace. Primero te digo en lo personal que yo estaba retirado. Yo estaba jubilado, una pensión del Congreso. Nada grande, pero... Estabas viviendo. Tranquilo, sí. Y amigos puertorriqueños me informaron de que el Center for American Progress había anunciado esta posición y me convencieron de que solicitara. Solicité y aquí estoy. El Center for American Progress se crea en el 2003. Yo estaba en el Congreso cuando eso ocurre. Lo crea John Podesta, que en Puerto Rico se conoce porque él fue el Chief of Staff de Bill Clinton en su segundo término. Okay. Y es el último director de campaña de Hillary. Exacto, fue el chairman cuyos correos electrónicos fueron robados. Y esa es la fue los correos electrónicos de John Podesta. Y fueron los de él. Y fueron los de él. O sea, esa persona es quien crea el Center for American Progress en el 2003,
Una vez sale de la administración de Bill Clinton, se dedica a organizar y a buscar los fondos, etcétera, y crea este centro. Este es un centro, es independiente, no es partidista, pero es progresista. O sea, no está afiliado al Partido Demócrata ni a ningún otro partido, ¿no? O sea, claro. es una institución no partidista, pero sin tapujos, es un centro de ideas progresistas. Cuando se crea en el 2003, yo estaba en el Congreso y recuerdo la enorme alegría que a mí me dio la noticia de la creación del centro, porque venía a contrarrestar los centros, lo que aquí se llaman think tanks, los think tanks, que son instituciones de investigación y de desarrollo de ideas, ¿verdad? Que ya existían del lado conservador. Teníamos estos centros como el Heritage Foundation, y el American American Enterprise Institute, que son centros de derecha, muy conservadores. Nosotros los progresistas pues no teníamos grupos pequeños que trataban de llenar ese hueco, pero no había lo que hoy es el Center for American Progress. Eso se crea en el 2003. ¿Qué otro centro progresista o liberal? ¿El Brookings? Pero el Brookings es más neutral que decirle progresista. Sí, nosotros... Más de centro. Sí, más de centro, más tradicional, es una institución más académica. Nuestro centro no tiene ningún tapujo en llamarse progresista, y además de ser una institución de investigación y de choque de ideas, es una institución activista en la promoción de esas ideas. O sea, no dejamos nuestras ideas engavetadas. No se quedan en los libros. No se quedan en los libros, salimos a la calle a promoverlas. Por eso es que tenemos estudios como este en el que estoy sentado para entrevistar, porque hacemos mucha difusión del debate intelectual en el cual nos envolvemos. Mi alegría fue un poco temperada por el hecho, porque me doy cuenta cuando veo la lista de los temas que va a atender el centro, de que no está incluido Puerto Rico como un tema principal. Eso no es único al center. O sea, los 20 años que yo estuve en el Congreso, o sea, ninguna organización en Estados Unidos tenía a Puerto Rico como tema fundamental. No estaba en el radar de nadie. Mira, tú te lees no tienes ni que leerlas. Tú buscas las memorias de los presidentes, de los jefes de los gabinetes, de los secretarios de Estado, de los secretarios del Tesoro. O sea, estás hablando de decenas de memorias. Miles de páginas. Miles y miles y miles de páginas. Busca los índices temáticos de estas memorias. Buscas la palabra Puerto Rico. Y si le encuentras en el 1% de estas memorias, es mucho. Es mucho. Por lo menos en la serie de West Wing se toca Puerto Rico 2 veces, que yo creo que es, dentro de la serie, yo creo que es bastante. Sí. Sí. Cuando yo vine a la entrevista para esta posición, yo les hablé de eso. Yo les hablé de que verdaderamente a mí me había traído para salir de mi retiro. Me había traído solicitar esta posición por la importancia histórica que yo le veo. No porque yo esté aquí, eso no tiene nada que ver. Es la importancia histórica de que una institución como esta haya decidido atender el tema de Puerto Rico como un tema de trabajo consistente, continuo, permanente. O sea, esto ahora ya es parte del Center for American Progress, y Enrique Fernández Toledo no va a estar aquí eventualmente. Aquí va a estar María Sánchez o Juan de los Palotes, pero el Center va a seguir trabajando. Seguir un trabajo consistente sobre Puerto Rico. ¿Por qué el centro toma esa decisión? Bueno, ya el centro lo había venido discutiendo previo a María. No una reacción inmediata a María.
Ellos ya estaban sometiendo propuestas para obtener los fondos para desarrollar este trabajo. Ellos, obviamente, por grande que es el centro, el centro tiene como 350 empleados y tiene 20 grupos de política pública sobre los temas, por ejemplo, economía, derechos laborales, ecología, educación. El trabajo del centro se da a base fundamentalmente de estos grupos de política pública. Y estos grupos, 20, no tenían a Puerto Rico. Y mi trabajo ahora es comenzar a identificar áreas del futuro desarrollo económico de Puerto Rico, donde el centro pueda hacer contribuciones con ideas, con conceptos, con propuestas. Áreas puntuales. Áreas puntuales. No con la actitud de escribir recetas para Puerto Rico. No con la actitud de decirle a Puerto Rico, esto es lo que tienes que hacer. Sino, mira, en el momento que estás considerando la privatización de la energía eléctrica en Puerto Rico, te sugerimos que consideres estos y estos y estos factores. Okay. Que, por ejemplo, que estudies las experiencias que han habido en Estados Unidos con el manejo público de los procesos de privatización. Para darte un ejemplo. No es decirle a Puerto Rico, no, tú no puedes privatizar. Sí, tú debes. Privatiza o no privatice. No, Puerto Rico decide que va a acceder a la privatización. Es una decisión de Puerto Rico que los votantes de Puerto Rico van a avalar o van a rechazar, ¿verdad? La decisión está tomada por los cuerpos electos de Puerto Rico. Pues el Center for American Progress, sin actitud prepotente, sin actitud de recetarle nada, sencillamente dice, bueno, hay esta decisión, pues vamos a contribuir al proceso que ustedes están llevando a cabo de cómo implantar esa decisión que ustedes están tomando. Y obviamente desde una óptica progresista. Progresista, sin lugar a dudas, si nosotros no tenemos una óptica en eso, no tenemos una óptica neutral. El Center for American Progress trabaja con ideas progresistas y promueve ideas y conceptos progresistas. ¿Y cómo se mira desde el centro del CAP las medidas tomadas por la Junta de Control Fiscal, el plan fiscal que se certificó y todo lo relacionado a estas discusiones? Obviamente tienen que ver con promesas. Te aclaro, yo en la posición. Nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo en 2 carriles. El primer carril es unirnos a los esfuerzos para obtener mayores recursos para la reconstrucción de Puerto Rico como respuesta a la crisis de María. Como cosa inmediata. Esa es la cosa inmediata, y en ese carril somos parte de un esfuerzo que se llama Power for Puerto Rico, que es una coalición que está formada por grupos puertorriqueños y no puertorriqueños que están recibiendo fondos, al igual que nosotros, del Open Societies Foundation, que también está dando fondos en Puerto Rico. Del grupo de Soros. De Soros. George Soros hizo unas donaciones que se utilizan a través de la fundación Open Societies. Y Open Societies es la que le da los fondos al Center for American Progress a partir de María para este trabajo que estamos comenzando. Okay. El segundo carril básicamente es donde se podría responder a tu pregunta sobre la ley promesa. Pero eso es un segundo carril que estamos comenzando a organizar. Que esa es ya la parte de política pública. Es la parte de política pública específicamente relacionada al desarrollo económico de Puerto Rico, y donde hemos comenzado a identificar áreas sobre las cuales vamos a trabajar. Obviamente el área de promesa y la deuda es un área que va a requerir nuestra atención. No te puedo expresar una opinión
a nombre del Center, porque todavía como Center no hemos estudiado el tema. Claro. Pero lo vamos a estudiar. El primer área que ya estamos, de hecho, hemos decidido contratar un experto externo. Nosotros tenemos, en estos 20 grupos de política pública, pues tenemos expertos que son internos, gente que trabaja para el Center. Los empleados del Center. Empleados del Center, ¿verdad? Nosotros tenemos todo un establo, por usar una expresión, una lista, un listado enorme de asesores ex oficio. Son gente progresista en Estados Unidos que son expertos en sus temas a los cuales podemos consultar, o sea que ellos se han hecho voluntarios para que nosotros los consultemos en los temas que trabajamos. Pero también tenemos la opción de contratar expertos externos, o sea, gente que no son empleados del Center, que sabemos que son expertos en el área y que los vamos a contratar para desarrollar lo que aquí le llamamos un producto. Okay. O sea, una investigación, o sea, le llamamos producto porque al final del proceso pues terminamos con un documento. Sí. ¿Verdad? Pues en el caso de la privatización de la energía pública, de la energía eléctrica, el sector, lo que ahora es público, que se va a privatizar en Puerto Rico, ya hemos decidido y estamos en el proceso de contratar un experto externo. O sea, que ese es el primer área que ustedes han decidido que va a entrar. El primer área porque obviamente es urgente. Es urgente y es un debate que se está llevando a cabo en Puerto Rico y donde creemos que podemos tener un impacto positivo. Y en Washington, porque hay mucho interés sobre el tema de la... Por eso hay mucho interés. Y precisamente el tema que va a trabajar nuestro experto externo es el tema de las mejores prácticas, lo que aquí se llama best practices. O sea, cómo se han llevado a cabo las privatizaciones en Estados Unidos y cómo se han llevado a cabo específicamente los temas de supervisión pública. O sea, Puerto Rico tiene ahora la Comisión de Energía Eléctrica. El tema de marco regulatorio. El marco regulatorio, pues nuestro experto va a estudiar las mejores prácticas respecto a los marcos regulatorios en el contexto de privatizaciones. Y sencillamente, el resultado, yo no sé cuál va a ser el resultado de esa investigación. Claro. Pero ese resultado se va a hacer público, obviamente se va a compartir con los oficiales electos en Puerto Rico para que lo utilicen como mejor entiendan. Y obviamente lo vamos a hacer disponible a nuestros muchos contactos en el Congreso. Nosotros estamos en contacto directo, continuo, con los asesores, con los empleados de la mayoría de los congresistas y senadores que atienden estos temas. ¿Es diferente cuando uno va al Congreso de parte del Center for American Progress? Totalmente. Me alegro que me hagas esa pregunta. Por 20 años yo marcaba el 5. Cuando es en la Cámara, tú marcas el 5. No tienes que marcar 202, 225. Tú marcas el 5. Yo marcaba el 5 y la extensión, los otros 4 números de las oficinas congresionales para yo ir a reunirme con mi colega en la otra oficina. Y pues tú sabes, pues con cierta cordialidad, cierta deferencia, ¿verdad? Porque pues uno trabaja en otra oficina congresional. Un colega. Es un colega, pero a mí me han estado llevando a la oficina de senadores y de congresistas mis colegas en asuntos de gobierno. Nosotros tenemos una oficina de asuntos de gobierno y me llevan y yo quisiera que tuvieras como me reciben. Pero no es Enrique Fernández, claro. Es la persona de CAP que va, porque está atendiendo el tema de Puerto Rico, va a hablar con los asesores congresionales que trabajan el tema de Puerto Rico. Me reciben de una forma totalmente diferente. Es increíble la diferencia, increíble. Eso tiene peso allá. Aquí en Puerto Rico obviamente esa cultura no existe. Como te dije, les expresé a quienes ahora son mis colegas, las personas que me entrevistaron, el asunto de la importancia histórica
de que Center for American Progress haya adoptado el tema de Puerto Rico como un tema permanente de trabajo. Y yo verdaderamente, o sea, yo lo entendía, pero no lo había visto como lo he visto ahora. O sea, verdaderamente el hecho de que el Center for American Progress está atendiendo el tema de Puerto Rico todavía no se está viendo, porque como te digo, llevamos apenas 3 meses. Acabamos de empezar, pero va a tener un impacto bien importante en cuando el próximo Congreso comience sus funciones. El Center, nosotros vamos a tener un impacto, porque nos van a consultar sobre la legislación pendiente que surja sobre Puerto Rico. Cuando empiecen a configurarse las campañas presidenciales del 2020, el Center for American Progress va a tener una voz allí. Va a tener un impacto enorme sobre esos procesos, particularmente al interior del Partido Demócrata. Claro. O sea, el Center no es partidista, pero la mayoría de los progresistas en Estados Unidos se identifican como demócratas. Claro. No todos, pero la mayoría. Ustedes recientemente estuvieron en Puerto Rico. Sí. Háblanos un poco de esa visita. Bueno, fue bien importante porque yo la concebí, la visita, como un puente entre el primer carril de respuesta a la emergencia, ¿verdad? Acuérdate que llegamos 9 meses después de la tormenta. Claro. O sea, ya no podemos llegar allí con sierras a ayudar a la gente a cortar los árboles. Para que la gente sepa, este esfuerzo empezó en marzo, ¿no? Exacto. Se organizó en marzo, que es reciente. Es reciente. Entonces, ahora en mayo, pues, llevamos una delegación de 14 colegas de CAP, que la delegación fue dirigida por nuestra vicepresidente ejecutiva de Asuntos Externos, que es, ¿sabe? Es como decir el vicepresidente de Estados Unidos, claro. O sea, es menos relativo. Sí. Y la Chief of Staff, la jefa de personal, la jefa de gabinete de CAP, eran los que estaban dirigiendo. O sea, yo ayudé a organizar el viaje, pero llevábamos 2 cañones de altísimo calibre dirigiendo nuestra delegación, y éramos un total de 14. Okay. Y Rafael, te puedo decir que nosotros tuvimos 5 días. Okay. Y en esos 5 días, incluyendo un día que se le dedicó a visitar a Casa Pueblo en la Junta, eso fue un día. Okay. Esa actividad fue un día, porque eso es lejos. Y fuimos por Calle y Ponce y regresamos por Arecibo. Ah, wow, o sea, dieron la vuelta. Dimos la vuelta porque había que maximizar. Nosotros tuvimos 31 eventos. Wow. Entre reuniones, wow. 31 en 5 días. O sea, eso incluyó visitas con organizaciones comunitarias. Nosotros fuimos a Toabaja a ver a Villa Calma, que no sé si sabes la historia de Villa Calma. Sí, aquello fue terrible. Eso fue terrible, y nosotros nos reunimos con las heroínas, porque fueron mujeres las que dirigieron ese proceso. Mili dirigió 350 personas a tomar una escuela, a romper los candados, romper los portones, meter 350 personas en esa escuela a sobrevivir por 4 días de la comida que había en los comedores escolares de esa escuela, porque ni en la alcaldía sabían. De hecho, cuando llega 4 días después, llega la primera persona de la defensa civil del municipio a el barrio y encuentra estas 350 personas en la escuela, lo que les dice es: yo creía que habían muerto todos. Wow. Porque por las condiciones de aquello allí. No solamente las condiciones, es que las aguas llegaron a los techos de las casas. La única gente que sobrevivió allí era porque vivían en los segundos pisos. Y la otra gente sobrevivió porque se fueron a la escuela. Si tú te quedabas en tu casa, te ahogabas. Eso no hay duda. O sea, el agua llegó a los techos de la casa. Terrible. Entonces, tuvimos de hecho también una reunión con la alcaldesa de San Juan, que fue toda la delegación. Fuimos a Morovi,
nos reunimos con la alcaldesa de Morovis. En Toabaja nos reunimos con Betito, que él vino a Bella Calma, es un alcalde excepcional, extraordinario. Sí. Habló de su trabajo, de las iniciativas, de la necesidad de canalizar el río La Plata, que cuando se subió el río La Plata y vino el mar a la misma vez, por eso es que se sumergió sí. la economía completa, porque venía el agua del río y el agua del mar. La manejada ciclónica se combinaron. Sí. Y entonces el alcalde pues es parte de un grupo de alcaldes del área que están trabajando y nosotros vamos a ayudar en lo que podamos para conseguir los fondos para canalizar el río La Plata. Okay. Eso es una prioridad, y obviamente en este congreso no hay ninguna posibilidad de obtener los fondos. Estamos hablando de posiblemente $500 millones. Okay. Pero en el próximo congreso pues hay que fajarse para lograr esa canalización. Y así sucesivamente estuvimos en la legislatura. El lunes estuvimos en la legislatura, nos reunimos con el líder de la minoría en la Cámara, nos reunimos con el senador Batia, que nos dio una presentación muy buena. Nos reunimos con el personal de la senadora Lavoy, Zoe Lavoy. Ese día, desafortunadamente, no pudimos reunirnos. Nos reunimos con el personal del presidente de la Cámara. Él no pudo venir porque ese era el día que el gobernador regresaba de sus negociaciones con la Junta en Nueva York. Y venía a presentarle las cosas, las discusiones a sus legisladores en Cámara y Senado. Así es que con la mayoría tuvimos que reunirnos con ayudantes. Okay. No fue posible reunirnos con los senadores o los representantes, porque estaban todos en Caucus, reunidos con el gobernador. Pero en el lado de la minoría, pues nos reunimos con el senador Batia, que nos dio una presentación extraordinaria, y con el líder de la minoría en la Cámara, y con el representante Aponte también. Okay. Y Fortaleza, ustedes tampoco pudieron. Fortaleza hicimos el acercamiento y lo hicimos desde Prafa, inicialmente desde Prafa, unas 3 semanas antes de la visita, pero ciertamente el gobernador no estaba ni en Puerto Rico. Claro. Llegó el día después que nosotros llegamos, él estaba en Nueva York, y obviamente pues llegó a empujar el acuerdo el presupuesto que él estaba proponiendo, y esa semana estuvo totalmente capacitado de reunirse con nosotros. Pero ¿han tenido algún tipo de feedback con la administración? Bueno, nosotros tuvimos una reunión. No estoy pensando que el gobernador es demócrata. Sí, nosotros tuvimos una reunión muy, muy productiva en Prafa, okay, que es la oficina del gobernador en Washington. Y estamos trabajando en estos días para una reunión con la comisionada residente. Okay. Pero hasta ahora no hemos tenido una reunión directamente con Fortaleza. Eso todavía no se ha dado. Okay. Entonces, aprovechando tu experiencia en los temas de Puerto Rico en Washington, obviamente el centro no ha entrado en estos temas, pero me gustaría pick your brain, como dicen en Estados Unidos, como dice el americano. Aquí hay un empuje de parte de la administración de tratar de vender los resultados del pasado plebiscito. Y un interés y han dicho textualmente de que la estadidad está más cerca y que antes de que finalice el cuatrienio, por lo menos, ya vamos a estar en proceso de ser Estado. ¿Tú ves esa transición hacia la estadidad así de la forma en que lo plantea la administración? Bueno, déjame comenzar la respuesta a esa pregunta diciéndote que el centro entiende la importancia del tema del estatus. O sea, no se minimiza la importancia del tema del estatus. Es un asunto de suma importancia. Pero el centro, por lo menos por ahora, no va a trabajar el tema del estatus por el futuro previsible, porque el área de trabajo nuestra va a ser contribuir al desarrollo del pensamiento y de las propuestas concretas para el desarrollo económico de Puerto Rico. Ese es el área. Y nosotros queremos mantener un diálogo abierto con todos los
grupos en Puerto Rico, todas las corrientes de pensamiento ideológico en Puerto Rico. Respecto a los resultados de la última proceso plebiscitario en Puerto Rico, lo único que te puedo decir es que hay una controversia montada en Estados Unidos sobre la interpretación de esos números. Eso es un dato. Y respecto a la posibilidad inmediata de acceder a un proceso de estatus en este Congreso, definitivamente no hay ninguna posibilidad de que ocurra nada. Por lo menos en lo que queda de este Congreso, sí, que le quedan semanas de trabajo. Este Congreso termina el 31 de diciembre de este año, ¿sabes? Y siendo año de elecciones, irónicamente, el líder de la mayoría en el Senado los va a retener en el Senado durante el receso de agosto. Sí, que yo no entiendo esa movida de... Bueno, porque quiere evitar que los demócratas que están corriendo en sus posiciones vayan a campaña en sus estados. Eso es fácil de entender. Los retiene en Washington porque como está tan cerrada la cosa. O sea, si los demócratas logran un neto de 3 escaños, él pierde la mayoría. O sea, es así de cerrado. Y la tendencia electoral en este momento, las cosas cambian, pero en este momento favorece a los demócratas. Claro. Obviamente en el Senado, pues, la pregunta es si los favorece lo suficiente para ganar los 3 escaños. Eso es otra pregunta. Pero en este momento todas las encuestas favorecen a los demócratas. Y el líder de la mayoría, pues, está reteniendo a los senadores en Washington la mayor parte del tiempo posible. Pero claro, la Cámara recesa el 26 de julio. Claro. O sea, estamos hablando de varias semanas de aquí. No es concebible de ninguna manera que la Cámara de Representantes contemple, primero, un tema que es divisivo al interior de la mayoría republicana. O sea, el presidente Trump, yo no sé cuál es su posición respecto al estatus de Puerto Rico, pero la base del presidente Trump no apoya que se admita a un estado hispanoparlante. Eso, apoyan cualquier cosa excepto eso. Yo me atrevo a afirmarlo categóricamente, o sea, la mayoría, yo no te voy a decir toda la base, pero la mayoría de la base sólida del presidente Trump no apoya la estadidad para Puerto Rico. Eso estoy seguro que aún los que apoyan la estadidad para Puerto Rico lo deben admitir. O sea, entonces, en ese contexto, ¿cómo sería posible que la mayoría republicana en la Cámara, en las 6-7 semanas que quedan de sesión, un tema de tanta envergadura y tanta dificultad y tan divisivo al interior de la mayoría como el estatus de Puerto Rico? Eso no va a ocurrir en lo que queda de este Congreso, que como te dije termina el 31 de diciembre. O sea, ellos se van ahora el 26 de julio en receso y probablemente no regresen hasta después de las elecciones. Hasta después de las elecciones. Y después de las elecciones, pues vendrán a hacer lo que se llama una limpieza. El lame dog session. El lame dog session, o sea, lame dog quiere decir el pato herido. Entonces, el pato herido, pues, que se arrastra prácticamente, porque quiere decir pato herido porque muchos de los que regresan después de la elección no regresan en enero. Claro. Han perdido sus elecciones. Y si se hay aprueban cosas simbólicas. Bueno, no necesariamente simbólicas, porque si se van de aquí antes del 26 de julio sin haber aprobado un presupuesto para el año que viene, pues van a tener que aprobarlo. Bueno, hay que regresar a la Constitución le requiere al Congreso aprobar el presupuesto del país. Okay. Entonces, lo que se hace normalmente es que se hacen resoluciones de continuación, lo que se llama continuing resolutions, que básicamente adoptan el presupuesto existente y lo proyectan el año que viene. Pero eso tiene que ser aprobado. Pero el último acuerdo no lo proyectaba 2 años. Yo no recuerdo. Puedes tener razón,
Y si ese es el caso, que la verdad que no conozco ese detalle, Estoy pues entonces hablando de memoria. van a regresar a probar cosas simbólicas. Sí. Nombramientos de oficinas de correo, etcétera. Exacto. Y obviamente de jueces, que Trump ha sido el presidente que más jueces ha aprobado en el Ese es en primer el año. Senado. Exacto, eso en el Senado. No en la. Correcto. ¿Cuán importante para ustedes es la diáspora en los trabajos que están realizando? Muy importante. Es muy importante y es uno de los temas en los cuales vamos a estar trabajando en términos de los fondos que tenemos para este programa duran 6 meses. Okay. O sea, que nos quedan, en este programa, nos quedan 3 meses de fondos. Okay. O sea que ya estamos trabajando en obtener los fondos para continuar el trabajo a largo plazo. ¿Y eso es un proceso interno? Ese es un proceso interno. Explícanos cómo funciona. Es un proceso interno en el sentido del desarrollo de las propuestas. Okay. Es externo en el sentido de que las propuestas se someten a fuentes de fondos. Okay. Que son fundaciones, grupos privados que le ofrecen fondos. Nosotros no recibimos fondos públicos. Exacto. Son fondos privados. Entonces, pues, es externo en el sentido de que esas propuestas se someten a instituciones que pueden estar interesadas en el tema. Y la propuesta sobre la cual yo estoy trabajando al presente no contempla mucho respecto a la diáspora, pero las propuestas que estamos trabajando para el futuro sí van a contemplar el trabajo con la diáspora. Nosotros estamos trabajando con la diáspora en términos de la respuesta inmediata. O sea, estamos colaborando con los esfuerzos que la diáspora está realizando para obtener más recursos para Puerto Rico. Ese trabajo se está haciendo. Pero el centro como tal no está haciendo trabajo con la diáspora. O sea, estamos trabajando con la diáspora para obtener más recursos, para criticar las respuestas federales, etcétera, denunciar las limitaciones de la respuesta federal, etcétera. Pero en términos de trabajo con las comunidades, eso no ha comenzado, pero sí estamos contemplando a qué nivel, cómo nos vamos a envolver, cuál parte de la dinámica de la diáspora vamos a estudiar y a contribuir nuestro pensamiento y nuestra investigación. Entonces, ya cerrando una preocupación que habíamos hablado anteriormente, pero me gustaría dialogarlo ahora. Tú ahí en el Congreso no hay nada pendiente con relación a ayuda adicional más allá de los 50 billones que se aprobaron a Puerto Rico. Bueno, pendiente hay en términos de propuestas. Por eso, en términos de acción, no hay nada. Pero en el Congreso. En términos de acción, en mis frecuentes visitas al Congreso no he podido detectar nada inminente de aprobación, de consideración para aprobación. O sea, como se dice aquí, que baje al hemiciclo. Es bien preocupante. O sea, pero ciertamente hay mucha conciencia entre muchos congresistas, muchos senadores, de que lo que se aprobó no es suficiente. Claro. Y ciertamente es un tema que se va a volver a tocar por el nuevo Congreso. Eso yo no tengo la menor duda de que eso va a ser así. Pero ciertamente de aquí al 26 de julio, porque, o sea, acuérdate que ambas cámaras tienen que aprobar la legislación. Claro. Y después ser firmada por el presidente. O sea, tú tienes un presidente que se dio un 10 de 10 en términos de su respuesta a la crisis. Por eso. O sea, que no le pueden llevar una legislación que diga, no, lo que tú hiciste no es suficiente. Por eso te traemos esta legislación. Okay. Y como te digo, la Cámara recesa el 26 de julio y ahora mismo no hay nada en calendario que indique que van a considerar ninguna medida de envergadura. Como te digo, podrán haber enmiendas a otras piezas legislativas que puedan significar unos fondos adicionales, pero nada no estamos hablando de billones de dólares. Estamos hablando de algunos millones aquí y allá. Sueltos en algunas asignaciones. En todo caso. ¿Habrá una ola azul que arropa ese nuevo Congreso? Bueno, en este momento se configura así, se percibe así,
pero falta mucho de aquí a noviembre. ¿Sabes? Si las cosas siguen, como decimos en economía, ceteris paribus, todo igual. Si las cosas siguen como están, la ola azul debe ser suficiente para hacer un cambio de mando en la Cámara. Por ejemplo, creo que el número mágico para el cambio es 23. Creo que es 23 o 24. Creo que sí, 23, 24. Y hay 21, creo, 22 distritos congresionales con incumbentes republicanos, pero que fueron ganados por Hillary Clinton en la elección presidencial. Okay. O sea, tenían incumbentes republicanos, pero el candidato demócrata, Hillary Clinton, ganó la elección en el 2016. O sea que si tú proyectas eso a la elección de noviembre y proyectas las encuestas nacionales que le dan un margen de 8, 10, 11% a los demócratas en las elecciones congresionales genéricas, ¿verdad? Porque una cosa es la elección genérica y otra es la elección de Juan de los Palotes, claro, de Oklahoma. O sea, eso es otra cosa. Pero ahora mismo se vislumbra como que la Cámara va a cambiar de mando. El Senado está mucho más cerrado y hay algunos observadores que lo proyectan con los demócratas ganando y otros observadores igualmente serios que lo proyectan con los republicanos reteniendo la mayoría. Ok, o sea que eso está por verse. Está por verse, estamos todavía muy lejos de las elecciones para tener una claridad. Sí, Enrique, 1,000,000 de gracias. Ya sabes, me interesa el trabajo que va a estar realizando el centro cuando esté el informe sobre el tema del marco regulatorio de la privatización de la autoridad. Me interesaría que lo discutamos y todo lo que podamos hablar más adelante. Tienen aquí un espacio abierto. Te lo agradecemos. Como te imaginarás, pues estamos contra el tiempo con ese estudio. Somos un instituto, así que no somos un partido que saca un comunicado de prensa. Claro. Así que nosotros somos más complicado de investigaciones. Vamos a contratar un experto externo, pero esperamos que en cuestión de semanas tengamos una contribución al debate. Excelente. Enrique Fernández Toledo, gracias por estar en La Ventana. Gracias a ti y un saludo a todos tus lectores y videoaudientes. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.